Es un placer gracias, un placer y un honor estar aquí una vez más. Estuvimos también el curso pasado en otra mesa, en otro debate, y tengo que agradecer mucho a Emilio la oportunidad que nos brinda de presentar este proyecto que conformamos unos cuantos profesores e investigadores de la Universidad de Oviedo desde hace ya unos años. Yo me presento, hago una presentación muy breve. Me ha tocado el, digamos, como se dice, dudoso honor de ser el coordinador, quizás por antigüedad y por mi pelo más canoso. Voy a presentar a los miembros aquí de la mesa. Yo soy Luigito Folatti, soy profesor del Departamento de Física y concretamente del área de Astronomía y Astrofísica, y llevo, digamos, ya básicamente 30 años de investigación en el campo de la astrofísica a nivel internacional, porque he integrado uno de los proyectos más importantes de la Agencia Espacial Europea en los últimos 20 años. Y después a mi lado está Laura Miranda, del Departamento de Historia del Arte y Musicología, que es experta precisamente en musicología. Más allá, a mi izquierda está Ícaro Obeso, que además, tengo que añadir, fue alumno mío hace ya unos años, aquí precisamente en la Escuela Politécnica de Mieres, así que estoy muy contento de tenerlo ahora aquí en la mesa conmigo, que es del Departamento de Geografía. Y por último, Andrés Arias, del Departamento de Biología y de Organismos y Sistemas, que, digamos, es un experto en zoología, ¿vale? En su caso. Bueno, sin más, ya veis por el abanico de áreas de conocimiento y de departamentos que, evidentemente, el equipo, el grupo que conforma aquí en la Universidad de Oviedo, digamos, el trabajo sobre la gran historia, Big History, en su definición original en inglés, es un equipo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, muy multidisciplinar o interdisciplinar. Tenemos, digamos, integrantes de todos los campus y de muchos de los departamentos de la Universidad de Oviedo, es decir, desde Humanidades, evidentemente está aquí Laura, digamos, ciencias exactas, por así decirlo, como se suelen definir, y aquí estoy yo, y después también Ícaro, que procede del campus del Milán, Departamento de Geografía, y por otro lado, del Departamento de Biología está Andrés. De todas formas, hay integrantes, notablemente la coordinadora Olga García Moreno, que es del Departamento de Geología, y gente del Departamento de Filosofía, del Departamento también de Matemáticas, de Químicas y de también muchos otros departamentos de la universidad. Pues brevemente voy a hacer una primera, digamos, introducción a lo que es y lo que se pretendería que sea la Big History en términos más generales y en términos más específicos aquí relativo a la Universidad de Oviedo. Espero no extenderme mucho, trataré de ser, digamos, como decir, más sintético. Lo digo porque me conozco y a veces, digamos, me dejo llevar por el entusiasmo, por las ganas de hablar, y a veces también mi mujer me dice que es mejor que corte antes y no después. Así que me disculpo si me alargo un poco más de la cuenta. Entonces, sencillamente, volviendo a nosotros, Big History es una definición, es digamos, un marco interdisciplinar que nace aproximadamente hace 20 años en Australia por la idea, digamos, de que de alguna manera lo impulsa originariamente, que es un historiador, investigador de la Universidad Macquarie de Sydney, en Australia, que es David Christian. A partir de ahí, el movimiento se extiende. La idea fundamental, ahora vamos con pocas palabras diré cuál es la idea fundamental de integración de distintos conocimientos, es precisamente tratar de analizar la historia de todo lo observable, si me permitís decirlo, porque precisamente como yo trabajo en astrofísica y además en cosmología, una cosa es lo observable y otra cosa es lo existente, y no voy a entrar aquí en cuestiones, digamos, muy finas, en donde podría entrar más bien mi colega y compañero en el equipo, que es
Armando Menéndez Viso del Departamento de Filosofía sobre lo que se supone que es el ontos, exactamente la esencia de lo existente y lo que no es. Pero nosotros nos limitamos evidentemente desde un punto de vista precisamente científico a lo que podemos observar en el marco del universo. Entonces, la Big History nace ahí hace aproximadamente 20 años con, digamos, el propósito de integrar conocimientos diferentes para dar, como aquí define el mismo David Christian, que es el director también del Big History Institute, fundado por él y, digamos, financiado por la Fundación Bill Gates, dar un mapa global de lo que es todo el conocimiento para poder situarnos, situar al hombre, situar la civilización actual, situar, digamos, el conocimiento en campos más bien, digamos, de humanidades, en un marco más amplio que lleve también a integrar todo lo que conocemos a partir de lo que es el conocimiento actual de la estructura de evolución del universo a gran escala, es decir, a partir de lo que se denomina como Hot Big Bang, que es el modelo estándar actual de digamos, origen, entre muchas comillas, hablar de origen a nivel científico no es, digamos, exactamente la palabra más adecuada, de lo que es todo lo observable, que es el universo, digamos, en expansión, en el marco de la expansión de Hubble, Friedman, Robertson, Walker, y a partir de ahí enmarcar también la historia de los acontecimientos a escala más local, es decir, a escala del sistema solar y de la Tierra, y todavía a escala más pequeña a nivel de la civilización humana en un marco más general, para poder integrar los conocimientos que proceden de todas las áreas de conocimiento, porque de esta manera uno puede ver de forma más crítica cuáles son las interacciones de tipo horizontal o, digamos, desde lo más alto hasta lo más bajo, si queremos desde lo más grande hasta lo más pequeño, que pueden influenciar la estructura, digamos, local de lo existente y de lo conocido. Aquí me he permitido citar también un gran antepasado mío, bueno, mío entre, en fin, aquí entre comillas también, mío porque yo soy italiano de nacimiento y por tanto no podía de alguna manera evitar de citar al más grande de los poetas italianos, además no solo poeta, también pensador, filólogo, es de alguna manera, gracias a su texto fundamental de Vulgari el Opio en latín, el fundador de alguna manera de lo que es el actual idioma italiano. Y además un gran astrónomo. Dante era astrónomo además de poeta. Bueno, Dante dice sencillamente en el infierno, en Canto 26, el Canto de Ulises, que el hombre no está hecho para vivir embrutecido, para vivir como un salvaje o como, digamos, un hombre, como decir, de las cuevas, sino para perseguir el conocimiento puro y duro. Y la gran historia persigue precisamente eso, tratar de tener un conocimiento sincrético de todo lo visible, repito, que no lo real, que es otra cosa y más amplio todavía, para poderlo entender mejor, para poder entender mejor la estructura de lo observable y para poder entender mejor también la historia humana, la historia, digamos, del origen y la evolución de las civilizaciones humanas desde el principio. Aquí, bueno, ya la cita de Dante ya voy a pasar, porque no quiero, ya empiezo a alargarme más de la cuenta. Entonces, la gran historia, como aquí se recuerda, es, y como hemos recordado nosotros digamos, en nuestra presentación para el nuevo curso de extensión universitaria, es una aproximación al conocimiento que trata de englobar desde precisamente un marco multidisciplinar con carácter de tipo científico, pedagógico y también de divulgación, la historia del todo, digamos, del cosmos, de lo que podemos observar, también con un enfoque específico lo que es la historia humana de las civilizaciones. Y aquí me he permitido citar, porque lo tengo vamos, lo he recogido básicamente de este libro que he traído. Este es uno de los textos de gran historia que se han publicado en los últimos 20 años. Es un texto publicado en Londres por Darling y está escrito por especialistas. Aquí, digamos, se hace una recopilación de lo que son las ideas fundamentales de la Big History y lo que es básicamente la historia, si queremos, del todo, de todo lo observado, desde el Big Bang hasta, digamos, la actualidad y también, como veremos, con un enfoque hacia el futuro, hacia lo que nos podemos esperar
en el futuro próximo y más lejano en base precisamente a los conocimientos adquiridos sobre el pasado, ¿vale? Entonces, como dice aquí Bill Gates, que es uno de los, digamos, mecenas, de los que financian el proyecto Big History a nivel internacional y es cofundador precisamente del Big History Project, proporciona un marco para comprender todo lo que observamos, todo lo que conocemos. Eso, como él le recalca, trata siempre de integrar todos sus conocimientos nuevos en este mismo marco, precisamente para poder tener una visión más crítica. Antes, aquí en la mesa, ahora no recuerdo exactamente quién se recordó que el investigador precisamente, y vosotros como estudiantes de doctorado que estáis, digamos, al comienzo y al final, tenéis que tener siempre una visión extremadamente crítica de todo lo que hacéis para someter a vuestro juicio, el juicio de expertos, digamos, con más experiencia que vosotros, lo que estáis haciendo en cada momento para que precisamente vuestra investigación primero tenga sentido, después resulte publicable y al final aporte efectivamente nuevos conocimientos y nueva, digamos, linfa a la investigación futura, como recordó Cristina Valdés, primero la directora de universidades. También en este sentido me permito recordar una frase, entre otras muchas, del gran pensador y humanista, y no solo humanista, filólogo y hasta matemático, George Steiner, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2001, si mal no recuerdo, que decía precisamente: ser crítico significa saber establecer diferencias. Y lo voy a recordar precisamente porque hoy en día, en este mare magnum de, digamos, de basura y de tonterías que aparecen todos los días y tengo que decirlo porque soy extremadamente crítico, que son en las redes sociales y en Internet, hay que ser extremadamente críticos para no asumir precisamente basura, chorradas, dichas por gente, digamos, en muchos casos que no tienen ni idea, o ni puta idea, perdón, como se dice vulgarmente, de lo que está diciendo. Y en muchos otros casos, gente que lo dice con mala intención, precisamente para atraer en, digamos, su pozo de intereses espurios el lector, digamos, poco interesado en profundizar en lo que está leyendo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ser siempre crítico y una visión multidisciplinar del saber y del conocimiento es lo que permite ser más crítico todavía, más que si una persona si un investigador queda muy sectorializado en lo que está haciendo en su marco pequeño, en su laboratorio, en su entorno, digamos, limitado. Abrirse a más experiencias y a más, digamos, formas, métodos de análisis de datos y de análisis de lo observable y de lo observado es también una forma de ser más crítico y de saber establecer mejor diferencias entre lo que tiene sentido y lo que no tiene ningún sentido. Y de hecho, lo que siempre repitió, y también ahora me viene bien citarlo, George Steiner, una de sus frases más famosas y más citadas es decir cuál es el papel fundamental del profesor y más específicamente, como él decía, del profesor y, si queremos, del teacher, precisamente el que transmite conocimiento de humanidades. Es hacer entrar a los demás, al oyente, en sentido. Eso es lo que dice George Steiner y eso es lo que recuerdan, digamos, muchos más investigadores en el campo. Hacer entrar en el sentido de que precisamente el que escucha, el que está transmitiendo algo, tiene que entender con más profundidad el mundo en que se mueve y no caer precisamente en la trampa de tonterías que corren todo el día por ahí, por Internet. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, ya como es obvio me he extendido demasiado y ahora rápido, aquí tengo ya muy poco que añadir.
La gran historia, aquí quiero sencillamente recordar algunos de los que han aportado más en el marco de Gran Historia. Evidentemente, David Christian, fundador de la Macquarie University en Sydney, Fred Speer, de la Universidad de Ámsterdam, que estuvo aquí muy recientemente impartiendo una charla en el Departamento de Geología, Walter Álvarez, que también muchos de vosotros supongo que conocerán, puesto que es asturiano de origen, es también doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, me parece en el año 2006, y es, digamos, el padre de la teoría o de la hipótesis sobre la desaparición de los dinosaurios por, digamos, la caída de un meteorito en el Golfo de México, en Yucatán. Cynthia Stock Brown, que es una historiadora muy relevante de la Dominican University of California, y Eric Chesson de la Universidad de Harvard, para citar algunos, ¿vale? En el caso de Gran Historia en Oviedo, nosotros los que la integramos estamos de alguna manera coordinados por Olga García Moreno, que es la figura, digamos, original y fundamental en este marco, y tengo que recordarlo porque hoy no puede estar aquí también por digamos, su agenda y su, digamos, bueno, en fin, otras cuestiones personales. Y Armando Menéndez Viso, del Departamento de Filosofía. Pero, como decía antes, somos un grupo ya bastante grande de más de 20 investigadores. Ha habido ya reuniones a nivel de network europeo y no voy a entrar en detalles finos. Sencillamente recordar que un concepto fundamental en Gran Historia es fijar eventos fundamentales que se denominan thresholds, umbrales, en donde se origina algo, digamos, nuevo o muy nuevo en el marco de la evolución de lo que observamos y conocemos que es el universo. Entonces, a partir del Big Bang, hay estas, digamos, estos son los umbrales fundamentales que se identifican en la Gran Historia. No voy a entrar después en más detalles, los podéis ver, o si alguien está más interesado, hay información en Internet, digamos, sano y no en Internet podrido. Y después hay libros publicados con, digamos, gran detalle sobre el tema. Bien, sencillamente, esos umbrales se pueden resumir aquí en esta timeline o chronozoom que ha sido desarrollado precisamente por los investigadores de Gran Historia. Y para acabar, nosotros hemos trabajado ya en este marco a partir del año 2014, en donde empieza el proyecto aquí en la Universidad de Oviedo, que por cierto es líder a nivel nacional y integra también el European Big History Project, integra, digamos, el grupo europeo de investigación sobre el tema. Hemos impartido cursos de extensión universitarias, cursos y charlas en institutos, precisamente para dar, digamos, el enfoque correcto a los chavales y a los mismos profesores. También un curso en el CPR de Oviedo y, digamos, conferencias en distintos marcos. Por ejemplo, quiero recordar aquí, entre otras, la pequeña gran historia de Río Nalón y básicamente del carbono de Río Nalón, que es el primer proyecto que desarrollamos junto con Olga y los demás miembros del equipo, en donde se impartieron conferencias desarrollando una pequeña gran historia a partir del origen y de la formación del carbono en las estrellas hasta la utilización del carbono que se hizo aquí en el marco, digamos, del desarrollo industrial en el siglo XIX. Pues bien, entonces yo ya acabo, porque ya he hablado demasiado, me doy cuenta. Entonces ahora dejo la palabra a mi colega Laura y me disculpo si me he extendido. Como siempre me pasa, 5 minutos más. Gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar queríamos agradecerles la presencia hoy aquí y sobre todo la invitación, porque como ha dicho Luigi, somos un equipo numerosísimo, integrado por investigadores de áreas muy diferentes. Hay investigadores de ingeniería, de humanidades, de medicina, de física, química, matemáticas, bueno. Y en general lo que pretendemos es un trabajo multidisciplinar desde la perspectiva de la gran historia, que como acaba de señalar Luigi, es una visión global de la historia, de esa gran historia, desde el origen del universo hasta nuestros días. El trabajo que se desarrolla principalmente desde Gran Historia tiene dos vertientes. Por un lado, la vertiente divulgativa, en la que nos detendremos más adelante, y por otro lado, la vertiente pedagógica. Y en ese sentido, yo voy a trabajar hoy, ¿te importa poner el PowerPoint? Sí, sí. Sobre las pequeñas grandes historias. Fred Speer tiene un libro muy importante que ha sido traducido al español, que se llama El origen del hombre en el cosmos,
Y ese libro es el origen de toda la vertiente pedagógica, porque él lo que hace es sintetizar los conocimientos trabajados por los equipos de Gran Historia en diferentes universidades en una serie de capítulos. Ese libro, además, ha sido complementado por una página web donde los estudiantes pueden pues ver toda esa información o información adicional, o también interactuar con el autor o con otros autores. Ahí es donde entramos nosotros como equipo de Gran Historia de Oviedo, porque algunos de los investigadores que estamos hoy aquí y otros que no han podido venir, participamos en la traducción al español de esa página web, de manera que todo el trabajo de la Gran Historia ha sido traducido al español para que sea accesible a toda la comunidad hispanohablante. Hay investigadores que colaboran con nuestro proyecto de Gran Historia en países como Colombia, que antes no tenían acceso a estos materiales. En algunos casos sí hablaban inglés perfectamente, pero en otros no, de manera que ha sido mucho más fácil. Y otro de los trabajos que nosotros realizamos para un acercamiento pedagógico a la Gran Historia es el curso de extensión que desarrollamos desde hace ya 2 años en la Universidad de Oviedo. En estas primeras 2 ediciones lo que hemos hecho ha sido una introducción general a la Gran Historia con cuestiones globales. Este año lo que hemos planteado para el curso que viene es una pequeña Gran Historia, que ahora voy a entrar en eso, más concreto sobre el agua. ¿Qué es una pequeña Gran Historia? Bueno, pues una pequeña Gran Historia surge en la Universidad de Ámsterdam porque el profesor Fred Speer trabaja allí y tiene como colaboradores principales a Ested Quakers y a Marcel Kuhner, que en 2007 se inventan una especie de manera de trabajar que pueda ser accesible para los alumnos. En la Universidad de Ámsterdam, desde hace ya bastantes años, tienen un curso específico de Gran Historia que pueden seguir alumnos tanto de grado como de doctorado. Y como la Gran Historia es algo tan amplio, decidieron buscar algo más concreto, de manera que los alumnos pudiesen atacarlo y sentirse más cómodos con ello. Entonces se inventan estas pequeñas Gran Historias. ¿En qué consisten estas pequeñas grandes historias? Pues básicamente los alumnos o cualquier interesado tiene que elegir un tema. En este caso, nosotros para el curso de extensión presentamos el agua. Pero también podría ser otro tema general, pues yo qué sé, pues en Asturias, por ejemplo, el carbón, como esa pequeña Gran Historia del carbón. Y a partir de ese tema, que es bastante general, pero es mucho más sintético que toda la historia, pues lo que hacemos es relacionarlo con al menos 3 de los umbrales que señalaba Luigi, con la historia del universo, con la historia de la vida y con la historia de la humanidad. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que los alumnos o cualquiera que quiera acercarse a la Gran Historia pueda hacerlo de manera palpable y sobre todo de una manera multidisciplinar. ¿Por qué? Pues porque para trabajar con esa pequeña Gran Historia, por ejemplo, si no te importa pasar, la pequeña Gran Historia del té, o pasa otra más, un alumno tendría que trabajar, por ejemplo, la relación entre el té y algo del origen del universo. Pues un alumno de la Universidad de Ámsterdam lo relacionó con las lunas de Júpiter y descubrió que ambos compartían agua líquida, pero que era poco habitual en el sistema solar. ¿Qué significa eso? Que el alumno tiene a lo mejor que salir de su campo de confort, porque a lo mejor es un botánico o a lo mejor es un musicólogo y resulta que tiene que meterse en este área, que es mucho más afín al trabajo de Luigi. Luego, también tiene que relacionar el té con el desarrollo de la vida, en este caso con la evolución de los insectos, y ve que el té y los insectos comparten cosas en común. En este caso puede ser que los insectos necesitan comida, el té necesita esparcir su polen y a través de eso, pues a través de la cafeína y las propiedades adictivas, las abejas empiezan a coger el polen del té y a diseminarlo, por ejemplo. Y luego, por último, lo relacionarían con algo mucho más actual, en este caso con la revolución industrial y todo aquello que trajo consigo el té, como el tema de los trabajadores, el desarrollo de la industria y la cafeína. Entonces, a partir de algo mucho más concreto, como puede ser el té, desarrollamos
una serie o un trabajo multidisciplinar. En estos casos concretos de pequeñas grandes historias que se desarrollan en el ámbito pedagógico de la universidad, en Oviedo, en el curso de extensión universitaria, lo hacen los propios alumnos con ayuda de los profesores, pero esto a una escala más importante se desarrolla entre 15 y 20 investigadores y lo que se proponen son aportaciones novedosas desde una visión global. Es decir, evitar, en cierto modo, la situación que tenemos ahora mismo, que es que cada uno está trabajando en su ámbito de estudio, pero, por ejemplo, en mi caso soy musicóloga, pero trabajo en un ámbito muy concreto de la musicología, que es el audiovisual, pero dentro del audiovisual trabajo en un cambio muy concreto, que es la música cinematográfica. Y en la música cinematográfica trabajo en un campo muy concreto, que es la música cinematográfica española y sus diálogos con Hispanoamérica. Pues lo que se pretende es que el investigador, que en muchos casos está demasiado centrado en su ámbito de estudio, sea capaz o tenga la oportunidad de una visión más amplia a través de un trabajo multidisciplinar. Y algo muy importante que es aprender de ello, porque a través del trabajo de nuestros compañeros aprendemos. El siguiente paso es pasar de lo multi a lo trans, llegar a ser capaces de eliminar las barreras de las diferentes áreas de trabajo, de los diferentes ámbitos de estudio y proponer un trabajo transdisciplinar. Lo que pasa es que eso ya conlleva muchísimos más años de trabajo, sobre todo en conjunto. Bueno, yo creo que una idea así más o menos clara ya está. Luego volvemos a hablar del aspecto divulgativo. Muchas gracias. Contribución a esta mesa, digamos, con tu experiencia en este marco. Vale, por favor. Vale. Muchas gracias, Luigi. Para mí también es un placer compartir mesa contigo. Como dijo anteriormente en la presentación, yo fui alumno de esta escuela y de la anterior también, que está ya derruida. Y mi perfil también es un poco multidisciplinar, porque aquí estudié una ingeniería técnica y después una carrera de humanidades. Parte de esa formación me hace que sea más fácil colaborar con profesionales de diferentes ámbitos en este grupo de la gran historia, puesto que puedo entender más o menos algunas cuestiones de los compañeros de geología, de ingenierías, de humanidades, y ese perfil pues, se traslada también en los trabajos que hacemos. Luigi antes mencionó las pequeñas grandes historias, entre ellas la del Nalón, que fue la primera que hicimos con una serie de charlas y después con un trabajo en el que juntamos cada uno de nosotros nuestras contribuciones, que está ahora esperando para ser publicado. Y para mí fue muy fácil porque lo que aprendí como estudiante de geografía es a establecer muchas relaciones entre diferentes disciplinas y a elaborar síntesis de cosas complejas. Y por eso creo que la formación de geógrafo en este caso ha sido bastante importante para poder participar en este equipo. Eso también le puede suceder a mucha gente porque hay varios puntos en común entre las disciplinas. Yo veo cuando trabajamos en grupo, en las reuniones, como los que provienen de las ciencias puras con la geología, con la biología, encuentran muchos puntos en común, como los que somos de humanidades también encontramos bastantes puntos en común, y es un ejercicio bastante interesante compartir con profesionales, algunos jóvenes como yo, que podría estar sentado ahí. De hecho soy estudiante de doctorado también, cualquiera de vosotros podría estar sentado aquí, y es bastante interesante comprobar cómo desde diferentes ámbitos se construye un relato bastante consistente y que aporta una visión de fenómenos complejos en una escala temporal muy amplia. Lo que yo creo que desde la geografía podemos aportar es, o quizás lo que he aportado hasta ahora es la visión espacial. Como veis, la gran historia, el concepto de historia ya nos hace pensar en una línea temporal. La herramienta cronozoom y los umbrales tienen una división también espacial, temporal,
Y parafraseando a una geógrafa británica que se llama Doreen Macy, si nosotros interpretamos los fenómenos complejos desde un punto de vista temporal exclusivamente, sobre todo fenómenos sociales, geográficos, económicos y de esa índole, parece que estamos coaccionando el análisis, que estamos encaminando nuestras conclusiones a un futuro previsible, y si lo abrimos a lo espacial es cuando vemos que en el espacio los fenómenos no son homogéneos, sino que existen muchas disparidades. En esa pequeña gran historia del Nalón hemos visto cómo la vegetación influida por la acción antrópica difiere de los lugares donde hubo explotaciones carboníferas a los que no, donde hay lugares donde se pervive la vegetación climática y potencial, donde hay cultivos que tienen relación con la presión antrópica, donde la distribución espacial de la población tiene que ver con los factores físicos del territorio, con los factores políticos, administrativos, etcétera. La visión actual de protección del medio ambiente, del patrimonio, etcétera, también guarda estrecha relación con ese pasado que hemos experimentado de gran transformación del paisaje a raíz de la explotación del carbono. Y, por tanto, esa visión espacial lo que nos hace ver es que el territorio no es uniforme y la evolución no es única. Eso es lo que yo creo que he aportado más en esta pequeña gran historia del Nalón y en las que vengan después. Y lo que he aprendido es a reforzar ese carácter sintético que casi siempre hablamos en geografía, con aportaciones de excelentes profesionales que trabajan en proyectos europeos, que van a la Antártida, que trabajan en la Agencia Espacial Europea, doctorandos con muchas ganas que están empezando, gente que ha tenido estancias en el extranjero y que conoce a personas muy importantes. Y estar en ese ámbito para alguien que, como dijo Cristina Valdés en la mesa inaugural, lo que busca es indagar, plantearse preguntas y tiene interés por la investigación, pues es algo que desde el punto de vista formativo para mí ha sido muy importante. Por último, lo que quisiera decir es que esta mesa redonda, más que para atraer gente a este proyecto o para darlo a conocer, yo creo que como doctorandos y investigadores lo que nos tiene que servir es para buscar esas redes, esa manera de trabajar en cada uno dentro de lo que más próximo le quede, puesto que los problemas a los que nos afrontamos en la sociedad actual cada vez son más complejos y, desgraciadamente o paradójicamente, la investigación nos enfoca hacia nichos de investigación más cerrados. Está muy bien avanzar en un campo de investigación, pero es necesario elaborar esas síntesis, esas relaciones, esas visiones de conjunto, y para ello el confrontar, debatir, el ver cómo no se sostienen o aparecen dudas acerca del conocimiento que estamos produciendo es un ejercicio importantísimo. Yo he visto en estas jornadas doctorales y en las del G9 en las que he asistido doctorandos que se piensan que están descubriendo el mundo con una ilusión terrible, pero también con muy poca humildad y pocas ganas de contrastar. Es como si ya lo hubieran conseguido todo. Y yo creo que en la gran historia nos ponemos en evidencia ante nuestro conocimiento, confrontándolo con otras disciplinas, y vemos nuestras propias carencias, que es lo que hace que construyamos mejores relatos, mejores investigaciones, etcétera. Pues muy bien, muchas gracias, Ícaro. Y ahora, gracias porque también has dado una visión precisamente desde la perspectiva del geógrafo que eres, y también desde la perspectiva precisamente de un alumno de doctorado que está en este momento acabando, entonces ya tienes la experiencia muy reciente acumulada del trabajo hecho y del enfoque que a veces puede ser no el correcto. En mi caso, vamos, el trabajo de doctorado fue algo que acabé hace 30 años, por tanto queda un poco remoto y no puedo tener un recuerdo, digamos, aunque sí que evidentemente recuerdo esa época como muy intensa, muy interesante y de muchísimo trabajo, pero claro, detalles finos no los puedo recordar en la actualidad. Pues ahora paso la palabra a Andrés Arias, del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, que nos va a dar precisamente su visión, su opinión, su enfoque específico relativamente a la gran historia y a su trabajo también de investigación. Andrés, por favor. Vale, gracias, Luigi. Para mí también es un placer estar con vosotros aquí, con todos vosotros. Agradecerlo también a Linie por contactarnos. Y bueno, yo os voy a contar un poco el papel
un poco de mi área de conocimiento, de investigación, que es la zoología en este grupo de la gran historia, ¿vale? Bueno, un poco el tema central, como contaba Luigi, de la gran historia es que todo está interconectado, que todo forma parte de todo y que todo tiene una relación, todo, casi todo, ¿no? Entonces, yo os voy a explicar un poco el tema que tuvimos este año en un aula de extensión que se celebra, es el segundo año que se celebra, y este año el tema un poco central que quería unir las diferentes áreas de conocimiento era cómo esa fragilidad que tienen los sistemas complejos y qué condiciones son necesarias para mantener esa complejidad, ¿vale? De esos sistemas que son tan frágiles. Y aquí, bueno, tenemos 3 imágenes. Esta es un gusano marino, un grupo de animales con los que trabajo. Aquí tenemos un dios griego, que es Hermafroditus, una deidad griega, y aquí tenemos pues, algo relacionado, un icono con la salud, ¿vale? Con las enfermedades. Y os voy a explicar un poco cómo conseguimos relacionar estos 3 conceptos, que en primer lugar pues, podrían estar un poco inconexos, y ver qué relación tienen un poco desde el ámbito de, como os comento, de la zoología o de la biología. Bueno, empezando un poco por el principio, pues bueno, sabéis un poco la aparición de la vida, pues bueno, tuvo un origen químico, hubo una serie de moléculas que adquirieron una capacidad para replicarse a sí mismas. Probablemente estas primeras moléculas hayan sido los ácidos ribonucleicos, el ARN. Parece ser que los investigadores están un poco de acuerdo en eso. Estas moléculas se introdujeron dentro de una gotita de grasa y esto fue evolucionando y dio un lugar a unas estructuras que se llamaban protocélulas, ¿vale? Que tenían una capacidad de replicarse y de reproducirse, y dieron lugar a lo que tenemos aquí abajo como, con las siglas de LUCA, que es ese último ancestro universal común a todos los seres vivos. Bueno, a partir de ese ancestro común, pues bueno, surgieron todas la gran diversidad que tenemos actualmente en la vida, el linaje de las arqueobacterias, las bacterias, los eucariotas, donde estamos nosotros también. Y, bueno, hablando un poco más de nosotros, de los animales, ahora parece ser que hay un consenso a nivel científico y parece ser que todos venimos de un protozoo que tenía un flagelo, ¿vale? Estos protozoos que tenían flagelos, como ya tenemos aquí, pues empezaron después de las divisiones celulares, después de esas mitosis, empezaron a quedar unidos, empezaron a formar colonias que se empezaron a hacer cada vez más complejas y dieron lugar, pues bueno, ya sabéis, a toda la gran diversidad que tenemos hoy en día, ¿vale? Algunas de estas formas de vida, pues los grandesaurios pues, se extinguieron, el felino de dientes de sable que tenemos ahí también, y bueno, tenemos un poco en el final pues el hombre, que no es que seamos realmente los más evolucionados, hay otros organismos que podrían estar a nuestro mismo nivel, pero nos diferencia pues esa conciencia, ¿no? Y esa preocupación por las cosas, por lo que nos rodea. La vida surge, aparece la vida y aparece la vida pues, en todos los ámbitos y en todos los ambientes de nuestro planeta, de la Tierra. Y entonces este año nos centramos un poco en los ambientes extremos, ¿vale? En los ambientes que tienen unas condiciones, tanto físicas como geoquímicas, como biológicas, que son muy difíciles de sobrevivir, ¿vale? Pensamos en ambientes que tienen radiación, ambientes que tienen temperaturas extremas, fríos extremos, calores extremos también. Y bueno, cuando igual pensamos en un organismo que pueda ser extremófilo, que viva en estos ambientes, pensamos en una bacteria, pero luego tenemos aquí también abajo estos bichitos que se llaman ositos de agua, que son los tardígrados, que seguro que Luigi conoce bien, se lo llevaron al espacio y se les hace muchas perrerías a estos animales porque tienen una capacidad de poner en pausa su metabolismo, que era un estado que se llama de criptobiosis, y sobreviven a radiación ionizante, a condiciones espaciales, a pHs muy ácidos. Y bueno, son un gran modelo de investigación en ciencia, ¿vale? Cuando pensamos en un ambiente extremo, podemos pensar que un ambiente extremo podrían ser las grandes profundidades marinas. Y aquí, por ejemplo, en Asturias tenemos la gran suerte de tener un sistema de cañones submarino, que es el sistema de cañones de Avilés, que es uno de los mejores y de los más complejos de Europa, y que pasa prácticamente pues, desde lo que sería esto que tenemos aquí en amarillo, que sería la plataforma continental, que está a unos 200 metros de profundidad, hasta profundidades de más de 4.000 metros, ¿vale? Entonces, este gran sistema de cañones submarinos pues, nos sirve pues, a los investigadores para realizar pues, muchos descubrimientos interesantes. Uno de los que más hemos obtenido pues, grandes satisfacciones fue cuando estudiamos los gusanos marinos. Encontramos muchas especies nuevas para la ciencia
que vivían pues a 500 metros, a 1000 y pico metros, a 2000 metros. En estas condiciones no hay luz, lógicamente, prácticamente la temperatura es más o menos estable a lo largo de todo el año y suelen tener unos ciclos de vida que van a estar marcados, en la mayoría de los casos, por la presencia de alimento, ¿no? Vimos también que muchos de estos gusanos, aquí tenemos este gusano que lo describimos en 2013, le dimos el nombre de Moronufis vespa, vespa porque nos recordaba a las avispas, por estas rayitas que tiene amarillas y negras, y vive dentro de unos tubos que ellos construyen, como veis aquí, que esta es una parte que es como una especie de moco, una especie de baba que ellos construyen, y le unen piedrecitas, granos de arena, y dentro de estos tubos ponen también sus huevos, ¿vale? Se reproducen, utilizan su casa para almacenar también a su descendencia. Luego en 2015 encontramos también otra especie de gusano marino, otro anélido, también una especie nueva para la ciencia, que también vive en tubos, que los tenemos aquí abajo. En este caso lo que utiliza aparte de ese moco pues es como el limos, pequeñas arcillas a las que cementa y forma esos tubos, ¿vale? Aquí tenemos pues otro gusano que también fue nuevo, que usaba conchas de almejitas, como veis ahí, para hacer sus tubos, y ponía unas conchas en una orientación, otras en otra, y formaba unos tubos bastante resistentes, ¿vale? Y luego, pues como los que vimos anteriores, pues estos animales también usaban esos tubos como su casa para poner sus huevos, e incluso algunos de ellos tenían unas estructuras y con forma como de bola en las aberturas de estos tubos, que cuando las estudiamos con la técnica de la microscopía electrónica vimos que eran paquetes de espermatozoides, es decir, ellos no tienen una fecundación interna como podemos tener nosotros, sino que lo que hacen es que empaquetan esos espermatozoides en una bola y luego esa bola se la van pasando unos a otros y se van fecundando, ¿vale? La mayoría de estos animales vimos que eran hermafroditas. Cuando los estudiamos, aquí ya esa relación con el dios griego que os ponía antes, con Hermafroditus, lógicamente el ser hermafrodita a gran profundidad es algo que les ofrece una gran ventaja, porque tenéis que pensar que allí pues viven en densidades de población que no son muy altas. Si hubiera machos, si hubiera hembras, pues emparejarse sería muy difícil, porque no todo individuo que pasara por allí te serviría, pero si eres hermafrodita sí, te sirve cualquiera. Entonces es una gran ventaja, ¿no?, a la hora de encontrar pareja. Y siempre los hermafroditas lo que entienden un poco, la tendencia que tienen es a una fecundación cruzada, no a autofecundarse, que sería lo que podríamos pensar nosotros, sino a pues los dos intercambian espermatozoides normalmente y luego los dos, en este caso, ponen huevos. Entonces es una gran ventaja para ellos. Hicimos estudios histológicos, o sea, de sus tejidos y de sus células, y vimos pues, que producían a la vez pues, lo que serían ovocitos, huevos y espermatozoides. Este estudio también histológico nos permitió observar que también tenían parásitos, igual que nosotros, no estaban libres de animales parásitos, en este caso protozoos, y vimos por primera vez también una relación entre dos parásitos y un hospedador. En este caso tendríamos aquí un parásito, que es el protozoo, que está sobre la superficie del cuerpo, y luego están estos hilos, que son hongos, ¿vale? Son hongos que parasitan a su vez al protozoo, y el protozoo parasita al gusano, ¿vale? Sería una clase de una simbiosis múltiple. Luego vimos también pues, otros protozoos que se alimentaban de sus huevos, ¿vale? Aquí veremos un corte transversal de uno de estos gusanos, veis que está lleno de huevos, estas estructuras que tenemos aquí, y aquí una imagen a microscopía electrónica vemos esos protozoos alimentándose de los huevos, ¿vale? Luego, pues también con cortes histológicos vimos que algunos tenían parásitos muy parecidos a parásitos que tenemos nosotros, como son, por ejemplo, los gusanos planos, las duelas del hígado, que nos afectan a nuestro hígado. Pues también lo tenían estos mismos gusanos y también en estructuras internas similares, ¿vale? Entonces ya aquí estaremos relacionando un poco estos parásitos de los gusanos, que los habíamos estudiado porque estamos estudiando los ambientes extremos y porque estamos estudiando un poco las diferentes formas de vida, y lo estamos relacionando ya pues, con enfermedades humanas. Este año, en este curso que dije, en esta aula que tuvimos de la gran historia, después de este punto, pues vino un médico y una antropóloga y empezaron a hablar de cómo la enfermedad y cómo muchos de los parásitos condicionaron las conductas humanas, condicionaron migraciones, condicionaron que el hombre se pudiera asentar en unos lugares de la Tierra y no en otros, y seguía un poco evolucionando esta gran historia, ¿no? Partiendo pues, de un punto tan básico como cuando vimos que empezamos con estas moléculas bioactivas, ¿vale? Entonces, bueno, yo en principio, nada, gracias por vuestra atención y paso otra vez el turno a Luigi y seguimos con la...
Pues muchas gracias, Andrés, por tu presentación muy exhaustiva y también que hace ver una vez más, digamos, el interés específico de cada tipo, de cada segmento de la investigación en el marco también de un entorno de conocimiento más amplio que es el que pretende ser de la gran historia. A este respecto, puedo ahora yo recordar también siempre en el marco de trabajos de tipo multidisciplinar, el hecho mismo de que, como se recordó aquí antes por parte de Laura y de Ícaro, hemos tenido ocasión, todos los que integramos el equipo de investigación de Gran Historia, de interactuar con, digamos, otros profesores, investigadores que proceden de experiencias metodológicas y también, digamos, de conocimiento de ámbitos muy diferentes, y eso permite siempre tener una visión mucho más crítica de lo que se está haciendo en cada momento, tener, digamos, la capacidad de relativizar los resultados que uno consigue, teniendo en cuenta que evidentemente son, por supuesto, que son importantes y relevantes. No hay que yo ahora quiera ni devaluar o desmerecer lo que es el trabajo en profundidad, en detalle, porque es inevitable que si se quiere avanzar a nivel de investigación, y una tesis de doctorado es lo que pretende, digamos, aportar nuevo conocimiento en un campo específico, hay que, digamos, como se dice, echarle mucho tiempo y echarle la misma piel, si queremos, en determinados momentos de la vida de una persona para poder llegar a concretizar en resultados efectivos y después publicables lo que uno consigue. Pero está bien también tratar, quizás no a nivel de tesis, que es, repito, un poco más difícil precisamente por la necesidad de llegar a resultados importantes o por lo menos bastante relevantes en el campo específico. Digamos, es más difícil en ese marco poder tener mucha, como decir, discusión, interconexión con ámbitos y campos muy diferentes, pero después sí es importante, digamos, abrirse a experiencias diferentes y tratar de recibir, digamos, consejos y nuevas ideas, nuevas formas de ver, digamos, el mundo o el entorno en donde uno se mueve de parte de otros investigadores que estén trabajando en campos igual relacionados, pero diferentes del nuestro. A este respecto, sencillamente recordar que, como dije al principio, yo desde el año 94 integro un equipo internacional de científicos que ha proyectado al principio, desarrollado, después llevado al espacio y al final analizado los datos concedidos por el proyecto de satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, que es un proyecto que ha concluido y estamos precisamente por publicar en el año 2009 los últimos resultados, digamos, rascando el fondo del barril de lo que hemos acumulado a lo largo de todos estos años. Lo quiero recordar precisamente como ejemplo de trabajo interdisciplinar y multidisciplinar, puesto que es un poco el marco de esta presentación. En ese ámbito hemos tenido que reunirnos en, digamos, muchas ocasiones, en realidad con frecuencia periódica, todo esto muy bien coordinado, tengo que decir, por parte de los dos PI del proyecto, un profesor de investigación italiano y uno francés, concretamente, que han conseguido, por medio de una estructura, si queremos, jerárquica, de alguna manera multicapa, con varios grupos de investigación y después subgrupos, mantener la gente muy bien conectada entre sí, gente que procedía de unos, me parece originalmente 18 institutos principales de investigación, pero después con muchos más institutos secundarios asociados, de forma tal que los resultados pudieran, digamos, llegar primero a conseguirse de forma coherente y orgánica y después, evidentemente, a poder ser publicados y además con alto impacto, que es lo que pretendía claramente la Agencia Espacial, puesto que digamos, el satélite ha supuesto
inversión relativamente importante, aunque no la más importante en el marco de proyectos de estas características. Entonces aquí quiero sencillamente recordar que hemos tenido que reunirnos y discutir en sesiones muy intensas o diría duras también de brainstorming, precisamente tratando de poner digamos, sobre la mesa y poner en contacto resultados que al principio podían parecer contradictorios, en algún caso obtenidos por grupos diferentes trabajando sobre el mismo conjunto de datos para poder precisamente contrastar los mismos. Y ahí se han integrado investigadores, repito, de N países de la Comunidad Europea, pero también de Estados Unidos, Japón, Australia y Sudáfrica, por ejemplo, y algún país más que ahora se me escapa, y se han, digamos, puesto en discusión con presentaciones, evidentemente, en fin, sintéticas, ¿no?, en el marco de discusiones cerradas en grupos pequeños, en subgrupos de 20, 25, 30 personas, temas muy, digamos, detallados, pero analizados por equipos siempre multidisciplinares en el marco de, digamos, ciencias así más duras. En este caso había físicos, había astrofísicos, había estadísticos, había matemáticos puro, había muchos ingenieros, por supuesto, por lo que se refiere al control de las partes mecánicas y electrónicas del satélite, sobre todo de los detectores, que daban precisamente su opinión concreta en relación con determinados niveles de sensibilidad y de error de los distintos sensores que se utilizaban. Digamos, enfoque notablemente diferente entre el de un ingeniero y el de un, digamos, físico teórico, a veces ha sido efectivamente muy importante y muy factivo, porque ha permitido, digamos, encontrar los puntos débiles que aparecían progresivamente y ir resolviéndolos, eliminándolos hasta donde era posible. Evidentemente se han mantenido, como se dice, algunas tensiones, tensions among data, como se suele decir, que no se han podido resolver, pero eso probablemente es intrínseco, digamos, a los datos que se han conseguido y que, por otro lado, después han sido comparados con resultados de otros experimentos de satélite a nivel internacional. También recordar que gracias al análisis detallado de los datos del satélite Planck, por ejemplo, como se ha recordado también por parte de algún divulgador de la ciencia, en plan un poco, si queremos así, desmitificador y guasón, se ha conseguido evitar que se diera un premio Nobel, digamos, a destiempo, precisamente porque el análisis de datos había sido muy parcial por parte de un grupo que evidentemente tiene todos sus méritos, pero no se había dado cuenta de que estaba, digamos, cometiendo un error debido a que sus datos, el grupo del experimento BICEP-2 en la Antártida, sus datos estaban contaminados por emisión galáctica, en este caso, y no estaban observando la huella de las ondas gravitacionales supuestamente emitidas en una época inflacionaria en el universo primigenio, ¿vale? Eso, entre otras cosas, a nivel, si queremos en este caso negativo, pero positivo en el sentido de efectivamente hacer ciencia y no ciencia ficción, ha sido una de las aportaciones de Planck, gracias, repito, a la interconexión, la interdisciplinariedad y la capacidad de poner en contraste, digamos, grupos diferentes y un montón de datos diferentes. Pues eso también como recordatorio de tener siempre una visión muy crítica y saber contrastar lo que uno hace con los resultados de otros grupos. Pues dicho esto, ahora voy a pasar la palabra otra vez a Laura para, digamos, dar también un poco un enfoque, digamos, siempre en el marco Big History de lo que se puede hacer a nivel de divulgación, digamos, pero divulgación de buen o de alto nivel, diría yo, precisamente porque los que van a integrar este programa somos unos cuantos investigadores que proceden de, repito, distintos y muy distintos ámbitos de
la investigación y el conocimiento, y es un proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo y del cual hablará Laura. Por favor. Bueno, hola de nuevo. Si antes comentaba la importancia de la aproximación pedagógica para el trabajo de Big History, sobre todo por la importancia que tienen los cursos de Big History y su implantación en los centros de primaria, sobre todo primaria, porque es fácilmente implantable allí, hay otro aspecto que a mí en particular me resultó tremendamente interesante y es el aspecto divulgativo. Yo creo que porque en muchos casos, al menos en mi área de investigación, es complicado llegar a la sociedad. Es decir, ese apartado que hoy en día tenemos que cubrir, si se puede, cuando presentamos las acreditaciones a la ANECA, eso de transmisión a la sociedad, que es algo en muchos casos complicado. Los compañeros muchas veces de ciencias puras o de ingeniería, es muy fácil cubrir esa casilla, pero en otros ámbitos es tremendamente difícil, porque sí que se hace transmisión, pero a través de charlas, a través de conferencias, a través de publicaciones, pero ¿qué pasa con la transferencia? Bueno, pues a mí eso me pareció muy interesante en el ámbito de Gran Historia y empezamos a trabajar en ello, porque como es un equipo multidisciplinar y se trabajan muchísimas áreas, se trabajan muchas perspectivas de un mismo tema, pero siempre a nivel global, pues se puede llegar al gran público de una manera bastante sencilla. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto audiovisual, y sobre todo porque está mucho más cerca de mi ámbito de estudio. Y pensamos en una serie documental. Y luego, teniendo en cuenta que la mayor parte de los investigadores somos todos de la Universidad de Oviedo, trabajamos, aunque no se trabajan en Asturias, sí que somos casi todos de la Universidad de Oviedo, pensamos en una serie documental sobre Asturias. Y la llamamos Gran Historia de Asturias. Entonces, vamos a decir, la primera temporada consta de 5 o 6 capítulos. Estamos ahora rodando el capítulo piloto. Teniendo en cuenta que se haya hecho la pequeña gran historia del Nalón, utilizamos esa estructura de pequeña gran historia para el episodio piloto, por supuesto dándole siempre forma audiovisual. Pero tenemos otros temas muy, yo creo, representativos de Asturias, de nuestra tierra, o de casi todos, que resultan fáciles y también interesantes para el público, como puede ser el agua, como puede ser la madera, como puede ser el oro. Y a través de cualquiera de estos temas siempre presentamos una perspectiva multidisciplinar. En algunos casos estamos empezando a trabajar de manera transdisciplinar. Pues, por ejemplo, con el tema del oro, pues se trabaja desde química, se trabaja hasta política, se trabaja las relaciones con Hispanoamérica, se trabaja la minería, se trabajan diversas ingenierías, se trabaja arquitectura, se trabaja arte, se trabajan muchísimos aspectos muy diferentes desde una manera multidisciplinar, en algunos casos transdisciplinar, y siempre con innovación científica de investigadores destacados, en este caso de la Universidad de Oviedo. En esta serie documental nosotros contamos con la grandísima suerte, con la grandísima fortuna de tener un equipo fantástico, que yo no sé, antes estaba alguno por aquí, no sé, vi a Nacho, gente del grupo de audiovisual de Uniobi, que está Javier también aquí grabando, buenos días. Creo que son grandes desconocidos para el gran público, pero son excelentes profesionales que cuentan con unos medios muy buenos y que nos están ayudando con este trabajo. Están haciendo pues desde grabaciones, trabajo de campo, hasta pues ahora estamos con el tema de los drones, pidiendo permisos para grabar en algunos centros. Se hacen también entrevistas a los profesionales que colaboran con nosotros, a los investigadores, y llevamos muchos meses de trabajo para hacer un episodio piloto que esperamos que tenga una repercusión importante, primero a nivel regional y luego a nivel nacional. Entonces, creemos que la gran historia es un caldo de cultivo muy importante también para dar a conocer qué es lo que estamos haciendo, porque creemos que en muchos casos el trabajo del científico, el trabajo del investigador es un trabajo solitario, entre 4 paredes, en un laboratorio, y que en muchos casos no llega a la sociedad. Entonces, a través de este trabajo pues esperamos que
que se reconozca y se conozca esa labor. Entonces, bueno, desde aquí hago un llamamiento a todos aquellos de vosotros que estéis interesados en participar en alguno de los episodios de la serie documental, que os pongáis en contacto conmigo, mirandalaura@uniobi.es, me escribís y vemos posibilidades. Estamos trabajando sobre el carbón, sobre el oro, sobre el agua, sobre la lana y sobre las huellas, que es un tema que nos interesa mucho y que tratamos desde las huellas de los dinosaurios hasta la ecología con las huellas del oso pardo. Todo, casi todo, puede tener cabida y, sobre todo, lo más importante, que en muchas ocasiones uno, desde su perspectiva, no es consciente de todas las áreas que puede englobar un tema. Entonces, yo os animo a participar si creéis que vuestro tema está científicamente avalado y tiene posibilidades de entrar en alguno de los episodios. Así que, nada más. Muchas gracias. Gracias, Laura. Pues... Bueno, de mi investigación actualmente, que ya estoy a punto de terminar, estoy haciendo una tesis por compendio de publicaciones y el objetivo principal es las transformaciones del paisaje. Entonces, bueno, las transformaciones del paisaje en un ámbito concreto, vaya, no en general. Pero eso es lo que casi siempre aporto a la gran historia. Cuando hay algún aspecto como el de la pequeña gran historia del Nalón, pues intento sintetizar aspectos de cambios de usos del suelo, de influencia de la población, de factores económicos, naturales, y ver cómo han modificado el paisaje en los últimos 100 o 200 años, porque casi siempre es en ese umbral en el que me muevo, dentro de la gran historia, en el umbral de la modernidad, a partir de la época en la que la agricultura se consolida, llega la industrialización y llega el último umbral de la revolución humana. En ese es el que me suelo mover yo. En mi caso estoy investigando las transformaciones paisajísticas recientes de la comarca de Oviedo, que eso así igual suena un poco abstracto, pero en cristiano, como decían antes, pues quiere decir cómo ha cambiado la periferia que rodea la ciudad de Oviedo, y no solo como un estudio de ámbito local, sino relacionándolo con ese proceso de periurbanización y mezcla de usos de suelo, autovías, movilidad urbana, un poco de caos territorial que sucede en muchas de las afueras de las regiones urbanas de las ciudades contemporáneas. Por lo tanto, en el marco de la gran historia, pues intento aportar y obtener puntos de vista que tengan que ver pues, con la economía, con la historia contemporánea, con la sociología, también con aspectos relativos al paisaje desde una perspectiva más biológica, geológica, porque muchas veces dan respuesta a la huella antrópica que hoy vemos, se debe muchas veces a otros aspectos, y por ahí es por donde encajo mi investigación con el proyecto de la gran historia. Este año, como he estado muy centrado en la última parte de la tesis, apenas he participado, pero desde su origen pues, he estado colaborando en el curso del CPR, en las charlas, en alguna publicación, y sobre todo desde ese aspecto que decía Laura de la divulgación. Yo me puse en contacto con Olga en una serie de charlas que hubo en Oviedo, de estos eventos TEDx que organizaban unos chavales de la universidad, y yo participé ahí con una pequeña ponencia, y ahí fue cuando Olga contactó conmigo, porque una de las cuestiones que trabajamos de esas líneas es precisamente la de divulgar el conocimiento y participar en eventos de divulgación científica. Y creo que es importante porque, aparte del interés que tenemos todos los que estamos en este mundo de la NECA y de estos papeleos, es importante cumplir también con transmitir a la sociedad parte de lo que hacemos, porque podemos dar clase, podemos hacer publicaciones, pero si los que están alrededor nuestro no son conscientes del potencial de lo que aquí se hace, podemos generar una isla
de sabiduría rodeada de gente que no tiene ni idea de lo que aquí nos dedicamos, y luego surgen esos discursos populistas que parece que aquí somos una élite que no tenemos nada que ver con lo que nos rodea. Entonces yo creo que es importante esa relación de implicación con la sociedad, aunque solo sea para que sepan que el dinero de todos los esfuerzos que nosotros hacemos aquí sirven para algo, aunque solo sea avanzar en el conocimiento, que es una cosa un poco intangible, pero eso ya tiene a largo plazo unas implicaciones en nuestra sociedad. Eso es una de las cosas más difíciles que quizás podamos hacer en la divulgación, y es que vivimos en una sociedad bastante cortoplacista, y aportar ese punto de vista a largo plazo tiene poco éxito entre la audiencia. Y por último, algo más os iba a decir así del aspecto de la divulgación. Y es el fomentar eso, lo decía Luigi, una sociedad crítica, y muchas veces también con las personas más jóvenes. Últimamente la universidad está incluyendo hasta universidad para peques de 3 y 4, a partir de 4 años, con actividades, pues hombre, evidentemente no son de entretenimiento, pero acercar la universidad a los más pequeños, hacer talleres, noches de los investigadores y todas esas cuestiones, lo que hace es que nuestra juventud se acerque a estas cosas y no lo vea como algo extraño, sino que tenga un punto de conexión, y fomentar ciertas actividades y tendencias relativas al espíritu crítico, al razonamiento, a la investigación, no solo para tener cantera en el futuro, sino para generar una sociedad un poco con unos valores un poco más alejados de los de otras. No nos vamos a meter en más líos. Muchas gracias. Gracias, Ícaro, por tu aportación y visión crítica de precisamente lo que tiene que ser el trabajo también de divulgación y de fomento del conocimiento, básicamente, que es siempre lo que se pretende, ¿no? Tratar de eliminar esas zonas oscuras, sombrías, que se están extendiendo, por desgracia, cada vez más. Y sabemos, hay bulos todos los días. Precisamente esta mañana mismo también leía algo antes de venir aquí en el país relativamente a bulos que se difunden todos, con continuidad por medio de las así llamadas redes sociales, de las que evidentemente me río a carcajada limpia. Pues entonces ahora vamos a acabar con Andrés. Tú también, Andrés, por favor, da tu opinión sobre la visión, multidisciplinar que tiene que tener siempre un investigador en principio. Vale, gracias, Luis. Yo también coincido con mis compañeros sobre la importancia de la divulgación y de transmitir un poco lo que se hace, tanto en el ámbito académico como en el ámbito más social, ¿no? Y bueno, os voy a contar un poco los proyectos en los que estamos un poco integrados en zoología. Y bueno, tenemos uno que también es un grupo que es multidisciplinar, en el que está coordinado desde el CSIC, pero también hay gente de muchas universidades, que es un proyecto que se llama Fauna Ibérica, en el que se pretende hacer un inventario actualizado de toda esta gran biodiversidad que tenemos en la península ibérica, que es comparable con otros grandes puntos de biodiversidad de especies del planeta, y que muchas veces no recibe la atención que se merece. Vale, entonces, bueno, este es uno de los proyectos en los que estoy involucrado ahora. Luego también estoy en un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, en el que hay gente de genética, gente de ciencias de la educación, gente de ciencia y tecnología náutica, de marina civil, y ahora trabajamos en un proyecto grupín de estos del Principado en el estudio de recursos naturales, fundamentalmente marinos, desde distintos puntos, desde el ámbito educativo, desde el ámbito un poco más técnico, desde el punto de vista de la Marina Civil, hasta un punto de vista más biológico. Vale, algunos proyectos en los que estamos, pues bueno, seguimos estudiando, como os comentaba antes, el cañón de Avilés. Seguimos encontrando especies nuevas. Esto es un pepino de mar, también un invertebrado que describimos en 2017, también nuevo para la ciencia. Estos bichitos son bastante curiosos porque tienen un esqueleto interno, como el nuestro, pero está formado por partes. Y estas partes hay que estudiarlas independientemente con microscopía electrónica, ¿vale? Entonces aquí también entraría la gente de los servicios científico-técnicos, gente de ingeniería, que nos ayudó un poco a ver qué tratamientos tienen que recibir las muestras para obtener un mejor visionado, ¿no?, de
las partes de estos animales. Luego, pues no sé, una cosa así un poco curiosa que tenemos en prensa, pues es esta almejita que tenemos aquí, que vive a 1000 y pico metros, en el Cañón de Avilés. Y a esas profundidades, los bivalvos, las almejas, sabéis que son filtradores, filtran partículas nutritivas que hay en el agua, pero claro, a tanta profundidad no tenemos muchos de estos organismos que forman el plancton, porque fundamentalmente no llega la luz, entonces no pueden hacer la fotosíntesis. Entonces se convirtieron en carnívoros y lo que hacen estas almejas es alimentarse de pequeñas gambas, como veis aquí en este esquema que tenemos aquí. Entonces, bueno, se alimentan de gambas, una cosa curiosa, una especie que descubrimos también aquí. Y luego, para terminar, me gustaría comentaros un proyecto que tenemos en marcha con un centro de educación primaria para transmitir un poco la importancia pues, de estos animales, que son los poliquetos, estos gusanos de los que trabajamos, que son muy importantes en muchos ecosistemas y son un sustento para que haya pues, una gran biodiversidad de peces de los que nos comemos, almejas de las que también nos alimentamos, de que el ecosistema tenga una buena salud. Y muchas de estas especies están en peligro, no las estamos conservando, estamos siguiendo contaminando áreas y zonas costeras donde estos viven. Y bueno, una de las principales máximas que hay en conservación es que solo se conserva y solo se protege lo que se conoce, ¿no? Y entonces lo que no se conoce no se valora y no se protege. Entonces queremos empezar un poco desde los niveles más básicos, como podría ser un poco pues, lo que os decía, la educación primaria. Y tenemos un proyecto en el que bueno, trabajamos un poco con los niños y con las niñas de primaria sobre lo que es un poliqueto. Les preguntamos qué pensaban que era, muchos pensaban que era un ave, otros pensaban que era una planta. Y bueno, fue muy curioso ver qué ideas les surgían al darles este nombre, ¿no? Luego empezamos a trabajar un poco con ellos, hicieron modelos en plastilina, como veis ahí, hicieron informes, un mural. Y creemos que este tipo de colaboración, en este caso pues con gente, con maestros, con gente de didáctica, es muy importante, sobre todo para transmitir pues, lo que estamos haciendo desde un área muy concreta de conocimiento, en este caso la zoología, pero podría ser la física, podría ser humanidades, podría ser musicología, y transmitir un poco esto pues, a los niveles pues, de la sociedad más que son el futuro, como en este caso los niños, y transmitir un poco, pues, como os decía, pues esa idea de que solo se conserva y solo se valora lo que se conoce, ¿no? Entonces, pues un poco esa transmisión. Esta es una foto de una salida que hicimos con los alumnos pues, a la playa a buscar estos gusanos y que vieran que es algo físico, que no es algo etéreo, algo que existe, y para fijar un poco estos conceptos. Y un poco relacionado con esto y un poco con la innovación y con la didáctica, que pienso que es una parte muy importante también de la investigación y sobre todo de la universidad. Y como está aquí, pues está Emilio, está Carolina, Lucía, que nos dan unos cursos que si tenéis la oportunidad de hacerlos, Relaciones por INIE, de técnicas de innovación educativa, de trabajo en grupo, que son muy enriquecedores, a mí me sirvieron mucho, sobre todo el año pasado, para coger muchas ideas y poder desarrollar una serie de aspectos, como proyectos pues, con gente, con maestros de educación primaria, etcétera, que son muy útiles en nuestra área de conocimiento, y pienso que cualquiera de vosotros o vosotras, de los que estáis aquí, podéis sacarles el mismo potencial y pienso que es una buena oportunidad para ello. Y luego también, no sé si lo visteis, está ya abierto el plazo de solicitudes para la Noche de los Investigadores, que pienso que es un foro muy bueno para vosotros, que se celebra tanto en Oviedo, en Gijón como en Avilés en septiembre, para que expongáis un poco lo que estáis haciendo un poco al gran público, a la sociedad y daros un poco a conocer, que aparte de que está muy bien desde el punto de vista del currículum para tener algo, un poco de esa transmisión, ¿no?, a la sociedad, son experiencias muy enriquecedoras y yo os animaría aquí, que me parece que es importante hacerlo. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, también por tu síntesis y para recordar precisamente los proyectos educativos que tenéis en marcha y que tenemos todos, digamos, en marcha en el marco Big History y también fuera de ese marco. Bueno, sencillamente para acabar, bueno, quería decir que si alguien de vosotros tiene interés, ganas de hacer una pregunta, un comentario, aquí estamos, evidentemente, vamos, ahí si queremos 5 minutos, no más, o si hubiera, digamos, interés en hacer un comentario, y si no, vamos a
o una pregunta a cualquiera de nosotros, por supuesto aquí estamos sobre digamos, lo que hemos presentado, este marco multidisciplinar de entender un poco más y un poco más en detalle lo que es el mundo que nos rodea con la visión crítica que procede de distintos, digamos, ámbitos del conocimiento y de la ciencia y de las humanidades. Por supuesto, también en las humanidades se hace ciencia a nivel de investigación en esos campos específicos y tratar después de, digamos, dar una visión sintética que resulte más, digamos, clara, más crítica y más también, en muchos casos, agradable, como se ha visto en los experimentos que se han hecho no solamente aquí en España, sino en el extranjero, notablemente en Holanda, en Australia, en relación con lo que es el conocimiento que transmite, digamos, el marco Big History a nivel de integración de saber que procede, digamos, precisamente desde el conocimiento de la historia contemporánea hasta los primeros instantes después del, digamos así, denominado Hot Big Bang. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguien de vosotros... Sí, por favor, por favor. Sí, sí. No, nosotros contactos con esa fundación no tenemos. No sé si Olga en una ocasión tuvo, claro, ella una invitación para ir a Estados Unidos y no sé si ha tenido, digamos, una parte de financiación de ese viaje en el marco, digamos, Big History por parte de la fundación, precisamente la fundación Big History, que sabemos está financiada parcialmente por la fundación Bill Gates. Después hay, digamos, donantes. Nosotros no tenemos un proyecto, digamos, actualmente financiado, que sepa yo, porque todavía es algo que se está formando ahora. Tenemos que conformar después un grupo, digamos, asentado de investigación. Digamos, cada uno de nosotros hace su propia investigación en su marco específico. Yo soy investigador en astrofísica y hago mi trabajo. Después dedico un tiempo, que no es mucho, porque me gustaría dedicar más a este proyecto que me parece de verdad interesante. Digamos, no hay, de momento no hay financiación directa. Estamos trabajando, como se dice muchas veces, gratis et amore dei, es decir, por amor al arte, por amor a la ciencia. Vale, gracias. Sí, es cierto que la fundación... ¿Se me oye? Sí. Hola, Yorian. La fundación de Amanda y Bill Gates financió en su momento una herramienta de la que Luigi ha hecho algún comentario, lo que pasa que de pasada, porque es demasiado extenso para comentar, que se llama ChronoZoom, al que todos podéis acceder, que básicamente es una línea temporal en la que los investigadores pueden ir incluyendo, pues imagínate, hay investigadores con líneas temporales muy diferentes. La línea temporal que puede utilizar Luigi de millones de años es diferente a la que puedo utilizar yo, que pueden ser 30 años. Entonces, cada uno de los investigadores, a través de esa herramienta bastante complicada desarrollada por informáticos, pues puede ir haciendo sus líneas temporales con los hitos o aquello lo que quiera señalar. Y pues un investigador que está en Australia y un investigador que está en la Universidad de California pueden estar uniendo y haciendo conexiones a la vez entre ellos y se pueden hacer diferentes historias. Luego también tenemos ayuda de la Fundación Valdesalas. Sí, la Fundación Valdesalas colabora sobre todo. Sí, sobre todo lo que hace es financiar las reuniones de Big History a nivel europeo, porque a nivel europeo está sobre todo la Universidad de Ámsterdam. Hay también parte en Italia importante, pero se desarrolla sobre todo aquí en Oviedo. Y ellos lo que hacen es facilitar el marco de los encuentros y algún tipo de conferencia. Por ejemplo, vino Susana Ocampo hace muy poco tiempo, que es una de las... Adriana Ocampo, perdón, que es una de las máximas responsables de la NASA y vino a dar una conferencia a la Universidad de Oviedo y bueno, eso fue englobado también dentro de Gran Historia. Hay determinadas historias, pero como señala Luigi, pues gran parte de la investigación que hacemos por vocación. Bueno,
No hay más preguntas, entonces doy por cerrada la sesión porque además estamos agotando el tiempo. Yo pensaba que igual hubiésemos acabado antes, pero al final no, también por mi culpa, como siempre, pero bueno, lo siento. Gracias a todos por asistir y ya hablaremos en el futuro, sobre todo si hay alguien interesado se puede siempre acercar. Muchas gracias y a los integrantes de la mesa.